Excelente, muchísimas gracias Alberto y muchísimas gracias a los participantes y asistentes que están viendo esta sesión de manera remota. Como comentaba Alberto, el objetivo de la sesión es básicamente contarles un poquito a ustedes acerca de cómo podemos colaborarles con controles de integridad y control de configuraciones como cimientos o como controles bases de cualquier estrategia de seguridad. Si bien Alberto logró presentarme rápidamente, me gusta siempre tener una bio dentro de mis presentaciones para que por lo menos puedan poner una cara a esa voz que está del otro lado y que les está dando en este momento, ¿no? Rápidamente, Rodrigo Sarria, yo soy soy uno de los ingenieros de Latinoamérica y Caribe. Estoy en la familia de TechBuyer desde hace 2011, participando o colaborando desde diferentes roles como soporte, servicios profesionales y bueno, ahora ventas. Tengo más de 20 años en experiencia colaborando con organizaciones tanto de IT y OT, fundamentalmente ayudándolos a ellos a ver cómo pueden incrementar o cómo pueden mejorar su postura de seguridad. Personalmente me defino como un entusiasta de tecnología, me gusta mucho el scripting y buscar técnicas de automatización de procesos, ¿no? De cómo podemos hacer algo más ágil o más fácil para luego poder repetirlo en intervalos más frecuentes, ¿no? Y finalmente, algo muy importante mío es que soy un fanático del fútbol y más específicamente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, campeón y orgulloso de la Copa Libertadores que ganamos en el año 2014. Así que si en algún momento quieren hablar conmigo de fútbol, voy a ser todo oídos. Y para ya empezar dentro de nuestra presentación, uno de los puntos importantes y continuando con esta línea de fútbol es, digamos, hacer ese acknowledgement del terreno de juego, hacer ese acknowledgement de a quién nos asentamos y cuál es nuestra posición. Si miramos de un lado, tenemos los atacantes que están siempre del lado de la ofensiva, con propósitos bien claros, ¿no? Básicamente innovando constantemente para buscar nuevas técnicas de desarrollo, nuevos ataques. Eso se traduce en nuevos malwares como distintos niveles o formas de ransomware que están ocurriendo a lo largo del mundo, ¿no? Y el objetivo principal de ellos es cumplir con sus objetivos sin poder ser detectados. Eso es básicamente lo que ellos quieren, lograr tratar de cumplir con su objetivo, ya sea tal vez por, digamos, con propósitos financieros o con propósitos tal vez de robar propiedad intelectual o datos, pero siempre lo que quieren es cumplir con esa meta sin poder ser detectados. Y del otro lado, ¿quién está? Están las organizaciones, donde básicamente en contraposición juegan en la defensiva. Y tienen básicamente la presión de mantenerse lo más actualizado posible para poder estar en ritmo y seguirle la velocidad a los atacantes. Por otro lado, esa vorágine de la innovación que presentan los atacantes los lleva muchas veces a las organizaciones a que estén confundidos y no sepan qué es lo que hacer. Y también esto se presenta en forma de dos disyuntivas un poco claras, como por ejemplo, estoy operando de manera segura, estoy haciendo las cosas bien. Y la otra disyuntiva fundamental que surge frecuentemente es, las soluciones que tengo me protegen, me ayudan ante este determinado malware o ante esta determinada amenaza. Tengo que empezar tal vez a mirar nuevas soluciones en el mercado, buscando ver cómo protegerme. Este es un poquito el terreno en el cual, digamos, las organizaciones están jugando, ¿no? Hoy en día. Y uno de los puntos importantísimos, correcto, para poder enfrentar esto es empezar a volver lo básico, ¿no? Si seguimos esa analogía de fútbol, para aquellos que les gusta muchísimo ese deporte, uno de los puntos importantes de todo equipo de fútbol es que, digamos, el equipo siempre se arma de atrás hacia adelante, ¿no? No se arma desde el atacante o desde el delantero hacia atrás, ¿no? Una defensa, un buen arquero, una defensa sólida, son siempre puntos claves como para empezar a apuntar un buen equipo y que pueda tener aspiraciones de campeonatos o participaciones en copas importantes, ¿no? Entonces, para nosotros eso se traduce en que tenemos que empezar a volver a lo básico, ¿no? Tenemos que empezar tal vez a buscar nuevas tecnologías o a mirar cuál es la última plataforma o concepto sexy del mercado, sino que tenemos que empezar a volver a hacer las cosas de manera simple, ¿no? Y enfocarnos en aquello que nos da valor rápidamente y que nos va a dar mayor protección dentro del entorno. Esto que estoy mostrando acá, digamos, no es algo que yo creé,
sino que es básicamente una vista reducida de lo que las mejores prácticas de seguridad recomiendan, más precisamente como por ejemplo los controles críticos de SANS, ¿no? Y para comenzar a describirlos, uno de los primeros puntos es, bueno, conocer la superficie de ataque. Eso básicamente se trata en conocer qué es lo que tengo. Si yo no sé qué es lo que tengo en términos de software o en términos de hardware, no sé cómo protegerlo. Entonces, tener una visibilidad de qué es lo que tengo dentro de mi entorno me ayuda a mí a tener ese awareness de cómo puedo empezar a proteger esas diferentes plataformas o dispositivos, ¿no? El segundo objetivo que tenemos ahí dentro de este volver a lo básico es empezar a trabajar para minimizar la superficie de ataque. Ya sea dentro de sistemas operativos o aplicaciones, tenemos que asegurarnos que están configuradas de manera correcta y seguras. Uno de los puntos tal vez que podemos comenzar a trabajar es ver cómo alinearnos a las mejores prácticas del mercado, ya sea un CIS, sea un NIST, o incluso tal vez a nuestro propio estándar que tenemos producido como organización, ¿no? Y dentro de este objetivo de comenzar a minimizar la superficie de ataque, hay algo que no podemos dejar de lado. Eliminar esa superficie de ataque es totalmente imposible, tenemos que saber eso, pero sí definitivamente podemos trabajar para reducir y para llevarla a un mayor nivel de seguridad, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos claves que nos va a empezar a ayudar a nosotros a contener y ver cómo nuestras plataformas están expuestas, ¿no? Y el tercer punto fundamental acá que tengo dentro de esto que yo llamo volver a lo básico es el monitoreo, ¿no? Hay que empezar a monitorear la superficie de ataque, monitorear de manera continua y automatizada para saber qué cambios están ocurriendo, dónde cambia, qué lo cambia, quién hace ese cambio, ¿no? Y al mismo tiempo hacer la evaluación de los riesgos, ¿no? Esto que estoy escribiendo acá como monitoreo no es algo que ustedes van a poder lograr únicamente con una solución, pero sí definitivamente es algo que van a poder lograr con diferentes controles, como por ejemplo el análisis y gestión de vulnerabilidades, ¿no? O el hardening de las plataformas, o tal vez la gestión de accesos o privilegios en las plataformas, o también como por ejemplo, digamos, la administración y gestión de los eventos o los logs, ¿no? Fíjense que sobre este último punto, no es que estamos yendo a una tecnología en particular o no nos referimos a monitoreo como un control específico, sino que sobre este se disparan diferentes subprocesos o diferentes controles que nos van a ayudar a nosotros a empezar a monitorear esa superficie alrededor de nuestro entorno, ¿no? Y siempre de manera continua y automatizada. Si no le damos continuidad a automatización, estaremos haciendo algo simplemente por cumplimiento o para mantener un check dentro de algún tipo de control de la plataforma o del entorno, mejor dicho, que no nos da ningún tipo de valor, sino que es una foto del momento. Entonces, la automatización y continuidad de este control es lo que nos va a dar la foto día a día respecto de esos riesgos o esos cambios que están ocurriendo dentro de las plataformas, ¿no? Y un punto que no podemos dejar de lado dentro de este monitoreo es la posibilidad de, digamos, de llevar esa data o a otro tipo de plataformas o a otro tipo de entornos, ¿no? Digamos, no solamente poder integrarnos con un SIEM correcto para mandar esa información de riesgos, esa información de cambios o el tipo de información que sea, sino que tenemos que poder ver de llevar esto a las diferentes plataformas que tenemos dentro del ecosistema de seguridad. Tengo una CMDB, ok, llevemos información en CMDB. Tengo un GRC, ok, combinemos la información y volquémosla dentro del GRC. Y así empezar a llevarla a todos los lugares que podamos, ¿no? Como para poder elevar el contexto y la relevancia de esa información. Muchas veces cuando pensamos con integraciones, pensamos que únicamente el SIEM es la integración y con eso ya terminamos. El objetivo acá del monitoreo también es empezar como decía recién, elevar el contexto, elevar la relevancia de la información para que eso tenga mayor sentido a nosotros y aumente el valor de la información que tenemos en plataformas tal vez paralelas, ¿no? Eh, para poder ganar mayor proactividad y en muchos casos mayor inteligencia. Y si logramos alinearnos a este tipo de controles que estoy describiendo acá, digamos, las estadísticas que presenta SAN dicen que vamos a poder lograr o reducir, mejor dicho, el 91% de las brechas de seguridad que están ocurriendo dentro del entorno. Entonces, fíjense qué importante es volver a lo básico, ¿no? Qué importante es no dejar de lado lo esencial dentro del entorno para poder tener un buen cimiento dentro de nuestro programa de seguridad. Y una de las frases que me gusta muchísimo de una conferencia de Gartner que tuve posibilidad de participar es esta, ¿no? Donde básicamente dice, la nueva tecnología es interesante, pero no a expensas de lo básico.
mire lo que es simple, rápido y cosas relativamente rápidas que debería volver a revisar. Los datos muestran que esta herramienta ayuda a resolver el problema. Me gusta muchísimo este concepto porque muchas veces nos dejamos llevar por conceptos como inteligencia artificial, machine learning, correcto, y otras tecnologías que son sexy del mercado, que si bien complementan y agregan mucho valor al entorno, a veces de alguna manera nos pueden distraer y nos pueden hacer olvidar de qué es lo esencial que tendríamos que hacer en la red como para poder empezar a asegurar el entorno. Entonces, es ahí que no tenemos que olvidarnos que obviamente las nuevas tecnologías son interesantes, pero eso no puede ser a costo o a expensas de resignar o dejar de lado lo básico, ¿no?, que tenemos que hacer dentro de nuestro entorno. ¿Y cómo, desde el lado de Tripwire, podemos ayudarlos? Bueno, nuestra solución de Tripwire Enterprise básicamente se enfoca en tres áreas de la organización. Se enfoca en seguridad, en cumplimiento y en operaciones. Vamos a poder ayudar al Departamento de Seguridad a empezar a proteger la organización, a empezar a tener controles de integridad continuos y automatizados para poder detectar cambios a lo largo de todo el entorno. Ya no solamente en servidores, dispositivos de red, sino también Active Directory, bases de datos, supervisores, aplicaciones propias del negocio, poder saber qué está cambiando, cuándo cambia, dónde cambia y quién lo cambia. Y una vez que tenemos esa información, integrarla con otras plataformas, como mencionamos anteriormente, establecer workflows automáticos para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos esa información dentro del sistema. Al mismo tiempo, también vamos a poder ayudar al departamento de cumplimiento, ya sea contra normativas del mercado, como tal vez un PCI, un SOX, un COVID, un ISO, o tal vez evaluando estándares ya tal vez más del lado de seguridad, como un CIS, un NIST, o tal vez el estándar interno que la organización quiera seguir. Y lo que vamos a lograr ahí es producir una evidencia clara y fiel de cuán alineados estamos contra esas normativas o estándares de seguridad. Va a ser una evidencia que vamos a producir de manera continua y automatizada. Día a día o semana a semana vamos a poder ver cómo estamos respecto de CIS, o cómo estamos respecto de NIS o CIS, o el estándar que queramos evaluar para poder tener esa foto de la superficie de ataque del equipo. Y sobre eso, bueno, vamos a poder producir una evidencia fácil, sencilla, para presentarla tanto a los auditores internos o externos, como tal vez generar la respectiva reportería para la audiencia que tenga que evaluar la información. Y finalmente, el área de operaciones. Operaciones básicamente se enfoca en mantener los sistemas lo más arriba posible, ¿no? En mantener ese estado óptimo de funcionamiento dentro del entorno. Nuestra visibilidad, correcto, con Tripwire Enterprise va a ayudar al área de operaciones a poder identificar los cambios que están ocurriendo dentro del entorno para poder rápidamente recuperarse ante esos tal vez incidentes o tal vez pérdidas de servicios que ocurren dentro del entorno. Muchas veces ocurren cambios de alguna manera mágica, por así decirlo, que de repente nadie hizo, pero que terminan afectando determinados servicios dentro del entorno. Entonces, ¿qué mejor que una herramienta como Tripwire Enterprise que nos ayuda a nosotros a identificar esos cambios para que rápidamente podamos recuperarnos ante esos incidentes y que esté constantemente haciendo esa auditoría y validación de cambios dentro del entorno? Todo a los efectos de que podamos rápidamente recuperarnos y mantener el uptime lo más arriba posible. Todo esto que de alguna manera describí acá lo logramos con nuestra herramienta de Tripwire Enterprise, que básicamente consta de dos grandes módulos. El módulo de File Integrity Manager, que es esa habilidad que mencionaba tanto para seguridad, para operaciones, de poder identificar esos cambios y saber qué está cambiando, cuándo cambia, dónde cambia y quién lo cambia. Esa, digamos, característica que tiene la herramienta es una característica que podemos llevar a múltiples plataformas, ya sea Windows, Unix, servicios en la nube, dispositivos de red, Active Directory, prácticamente todo lo que tenemos en el data center o tal vez lo que tenemos dentro de la nube. Y la idea es que con esta información podamos tener un mayor control, un mayor gobierno de esas configuraciones o sistemas críticos que tenemos dentro del entorno. Y poder detectar tal vez de manera programada o en tiempo real esos cambios que están ocurriendo dentro del entorno, como para que podamos evaluar si son cambios autorizados o cambios no autorizados o cambios que tal vez están introduciendo un nuevo riesgo al negocio. El segundo módulo importante es el módulo de Policy Manager. Policy Manager es esa habilidad o capacidad que tiene nuestra herramienta de actuar como un auditor y poder rápidamente empezar a decirnos cuán cerca o cuán lejos estamos de las diferentes normativas o regulaciones a las cuales queremos alinearnos. Puede ser un CIS, puede ser un NIST, tal vez un PCI, un SOX, un COVID. Y esto nos va a dar esa visión de auditor
y nos va a decir qué controles técnicos estamos cumpliendo o qué controles técnicos estamos fallando de esa respectiva normativa de seguridad o tal vez benchmark, ¿no? Y junto con eso, digamos, junto con Policy Manager, lo que la herramienta hace también es proveer la guía de remediación. Por cada desviación que Policy Manager detecta, siempre provee su respectiva guía de remediación para poder indicar al usuario qué es lo que hay que hacer y cómo remediarlo. Todo esto a los objetos de que podamos de alguna manera tener una remediación consistente y homogénea a lo largo de todas las plataformas y que podamos también rápidamente agilizar ese mecanismo de remediación, ¿no? Tripwire Enterprise tiene la información, la inteligencia necesaria como para poder decirles a ustedes cómo tienen que remediar, cómo tienen que accionar ante una desviación de cumplimiento o de seguridad. Habiendo dicho todo esto y habiendo ya seteado este contexto de, digamos, de qué valor traemos a la organización y cómo nuestra herramienta básicamente otorga ese valor, me gustaría seguir con una demostración para mostrarles a ustedes cómo se ve nuestra herramienta y dónde está ese valor. Si vamos a nuestra solución de Tripwire Enterprise, lo que tenemos acá es un dashboard de integridad. Este dashboard de integridad va a presentar la información bajo diferentes ángulos o diferentes formas. Por ejemplo, dentro de este ángulo puedo ver los cambios que ocurrieron dentro de mi entorno y cuántos de ellos fueron reconciliados o no. Otra vez puedo ver los cambios que ocurrieron dentro de las diferentes plataformas o agrupaciones que yo tenga dentro de mi entorno. Lo bueno de estos dashboards es que son todos del tipo drill down. Yo puedo hacer clic en uno de ellos y empezar a navegar la información, empezar a bajar niveles de detalles dentro de la plataforma. Una vez que tengo, digamos, los diferentes bits y bytes de información, puedo tal vez identificar una plataforma de interés y acceder, digamos, a la data relevante que me va a mostrar a mí los diferentes cambios que ocurren dentro del entorno. En este caso estoy viendo que tengo un equipo que se llama Alderan, en el cual ocurrieron una N cantidad de cambios sobre los cuales me indica el objeto en el cual ocurrió el cambio, el tipo de cambio, los atributos que básicamente estuvieron envueltos dentro de ese cambio y finalmente me muestra el usuario que hizo el cambio. Si observamos esto rápidamente podemos ver que tal vez hay un cambio que es más llamativo que el resto. Ese cambio es este LTC-PASWD, donde la herramienta me dice que fue una modificación que cambió el tamaño y cambió el hash, lo cual me da una pauta de que algo cambió en términos de contenido. Y finalmente lo que podemos ver acá es quién hizo ese cambio. Tenemos un usuario admin local definido dentro de esta plataforma Alderan, que fue quien hizo la modificación del etc-passwd. Entonces, fíjense qué importante, qué relevante es empezar a tener esas piezas de información que nos indican a nosotros los cambios que ocurren sobre todas las plataformas dentro del entorno. Nuevamente, para tener un mayor control, un mayor gobierno de las configuraciones o los sistemas. Y no solamente para apoyar, digamos, nuestra postura de seguridad o para incrementar, mejor dicho, nuestra postura de seguridad, sino también para empezar a alimentar tal vez otros requerimientos que pueden venir del lado de cumplimiento o para empezar a sostener la operación crítica del negocio. Uno de los puntos importantes y relevantes es que no nos detenemos únicamente en esta vista, sino que si yo hago clic en el timestamp, puedo llegar al punto en el cual puedo ver el cambio. Acá estoy viendo, digamos, qué fue lo que cambió dentro del etc-passwd. Este es el hash que tenía antes, el hash que tengo ahora, el tamaño que tenía antes, el tamaño que tengo ahora. Y por debajo del contenido voy a ver, digamos, específicamente qué fue lo que cambió. Acá tengo un indicador con un signo más, o tengo el color verde. Y tanto el color como el indicador, básicamente lo que denotan acá es que esta es una nueva línea dentro de este archivo etc-passwd, lo cual les da a ustedes rápidamente la pauta de que tienen un nuevo usuario definido que se llama Vader dentro de esa plataforma. ¿Es este un cambio bueno, un cambio malo? Ponemos toda la información delante de la mesa como para que ustedes puedan hacer su análisis respectivo y puedan ver, digamos, los pasos que hay que seguir en función de este cambio que estamos presentando. Más allá de presentar esta información en dashboards, ¿no? Obviamente la herramienta también maneja notificaciones por correo electrónico. Puede enviar la notificación al CIEM. Y lo que vamos a ver acá es que si yo voy, por ejemplo, a mi correo electrónico, acá tengo, por ejemplo, una notificación que me indica a mí ese mismo cambio que estaba presentando ustedes. Acá tengo un correo en texto plano donde me dice que cambió el etc-passwd. Me muestra los
bits y bytes que veíamos anteriormente, como el hash anterior, el hash nuevo, el tamaño anterior, el tamaño nuevo. Y por debajo de diferencias, lo que puedo ver es efectivamente la línea que se agregó a la configuración. Entonces, más allá de producir dashboards que nos van a permitir a nosotros navegar toda esa información, la herramienta también puede, obviamente, mandar las respectivas notificaciones a los diferentes grupos que ustedes designen dentro de la misma, ¿no? Y junto con eso, también esto puede fluir al 100. Podemos integrarnos con diferentes soluciones de log management, podemos dar la información vía syslog. Y como vemos acá, tenemos, digamos, un evento rico con datos interesantes que les va a permitir a ustedes básicamente empezar a extender, digamos, los casos de uso que tal vez hoy por hoy tienen en el 100. Tradicionalmente lo que no encuentran en el 100 tal vez son eventos de cada sistema operativo, llámese nuevas cuentas, login fallidos, login exitosos, y demás comportamientos alrededor de la capa del sistema operativo. Pero si alguien está cambiando algo dentro de la plataforma, eso es muy difícil que lo tengan dentro del 100 porque, bueno, tradicionalmente eso requiere que tengan que habilitar la auditoría del sistema operativo sobre las diferentes plataformas, sobre las diferentes carpetas o archivos que quieran monitorear. Tripwire Enterprise simplifica ese proceso por intermedio de nuestro agente, que es el que captura toda la información, y eso hace que luego la información de cambios podamos enviarla al 100. Acá lo que estamos observando es un evento de integridad, donde el mismo básicamente me dice que ocurrió efectivamente un cambio dentro del equipo Alderan. Ese cambio fue una modificación. Y si continuamos viendo los bits y bytes, podemos ver acá que ese cambio fue realizado por el usuario admin, utilizando un proceso de user add. Este básicamente fue el proceso que modificó el archivo, etc passwd. Y luego acá, por ejemplo, podemos ver otros puntos relevantes como, por ejemplo, el hash, ¿no? El hash anterior, el hash nuevo. Con este nivel de riqueza de la información podemos empezar a realmente extender los casos de uso que tenemos en el 100. Tal vez podemos buscar por hashes maliciosos, hacia atrás y hacia adelante. O tal vez podemos buscar por actividad que ocurre básicamente en función de la cuenta. Y hacer que de repente se ocurre un cambio con una cuenta de proceso o con un usuario crítico que no debería ser utilizado, que el 100 automáticamente dispare las alertas necesarias. Entonces, fíjense la importancia de empezar a tener esta información y también llevarlo a otras plataformas, ¿correcto? Con el contexto necesario como para que eso empiece a disparar, digamos, diferentes casos de uso. Ahora, no obstante, si volvemos dentro de la plataforma, no nos detenemos únicamente en esta vista o en esta data que estábamos presentando dentro de esta vista o en la data que presentamos dentro del evento de syslog, sino que si vamos a la representación lógica de cómo la herramienta guarda la información, fíjense que tenemos un objeto que representa ese control y dentro del objeto tenemos una historia. Y por debajo de esa historia vamos a tener una N cantidad de registros que básicamente van a representar el estado de la configuración a lo largo del tiempo. Acá tengo solamente 2 fotos o registros, pero tal vez tenga 5, 10, 100, 200 o más. Básicamente eso va a depender de la frecuencia con la cual ocurran los cambios y los intervalos que yo utilice para monitorear esos objetos. Y lo bueno es que estas fotos, ¿no?, son básicamente una traza fiel de cómo estaba la configuración a ese momento del tiempo. Puedo ver esa foto en términos de contenido. Fíjense que acá tengo el último usuario definido a ese momento, que era el usuario admin. Puedo verla no solamente en términos de contenido, sino también en términos de la metadata o atributos, para ver permisos, ownerships, digamos, tamaño, hash, etc. Y si voy a la foto más reciente, también la foto más reciente es una foto completa, donde puedo ver efectivamente, digamos, que el último usuario creado dentro de este etc passwd fue el usuario Vader, quien fue efectivamente el que hizo el triggering del alertamiento. Y lo bueno acá de tener esta traza fiel es que nos va a permitir a nosotros luego tomar 2 fotos en el tiempo para poder rápidamente compararlas y ver las diferencias. Acá rápidamente puedo ver una vista lado a lado, ver cómo estaba antes o ver cuál era mi baseline y en función de eso detectar la desviación. Esto lo que nos va a permitir a nosotros es rápidamente poder, digamos, analizar desde el punto de vista de seguridad tal vez el riesgo asociado a este cambio o qué riesgo está introduciendo al entorno. Desde el punto de vista de cumplimiento, como vimos antes, tener esa traza fiel, esas diferentes fotos a lo largo del tiempo, nos va a permitir a nosotros producir rápidamente una evidencia de que tenemos controles continuos y automatizados sobre las configuraciones críticas de los sistemas,
algo que, por ejemplo, pide o solicita PCI y también otro tipo de normativas, al mismo tiempo que, digamos, podemos ayudar, como presentábamos en las 3 burbujas, a operaciones. Operaciones muchas veces, como decíamos antes, está apagando incendios, ocurren cambios que de repente nadie hizo, esos cambios afectan servicios críticos del negocio y de repente recuperar, digamos, la plataforma o el servicio, tal vez pueda demorar 1 hora, 2 horas o más, porque no hay información, porque no sabemos qué fue lo que ocurrió, el cambio no fue documentado y de repente, digamos, tenemos que hacer esa ingeniería reversa para poder entender qué fue lo que ocurrió. Nuestra herramienta de Tripwire Enterprise, presentando este nivel de información, les va a permitir a ellos rápidamente decir, ok, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy ahora que tengo este incidente? ¿Cómo estaba ayer donde todo funcionaba correctamente? Y de esa forma rápidamente entender las diferencias. Uno de los puntos importantísimos del control de integridad, tal cual lo presenta Tripwire, es que el control de integridad dentro de Tripwire es algo que no limitamos únicamente a archivos, carpetas o claves en un registro del sistema, sino que también podemos llevarlo, por ejemplo, a configuraciones que no necesariamente se representan en archivos. Si, por ejemplo, vemos tal vez en un equipo Linux, como estoy viendo ahora, y queremos observar, digamos, los paquetes que están instalados dentro del entorno, los RPMs, vamos a poder ver que, digamos, no hay un archivo específico que me muestre a mí los paquetes que están instalados dentro de la plataforma. Pero sí hay un comando que yo puedo tipear, por ejemplo, como rpm espacio -QA, que me va a mostrar a mí los diferentes paquetes que están instalados dentro de las plataformas. Con lo cual, Tripwire Enterprise lo que puede hacer acá es empujar comandos, como vemos acá en este tipo de regla, y sobre eso capturar el output. Y de esa forma hacer un control de integridad sobre un output correcto que yo obtengo mediante un comando o tal vez un script, ya sea PowerShell, Bash, Python o lo que sea, ¿no? Y de esa forma también evaluar las configuraciones. Y si algo cambia, la herramienta automáticamente me va a alertar de ese cambio. Entonces, fíjense qué poderoso es tener esta habilidad de poder llevar el control de integridad más allá de archivos, carpetas o claves en el registro del sistema para poder extender, digamos, los controles de seguridad dentro del entorno o los monitoreos sobre, digamos, las piezas críticas de los sistemas. Y más allá de esta vista de, digamos, de sistema operativo, tal cual como comentaba antes, la herramienta puede hacer este tipo de controles sobre diferentes tipos de plataformas, como por ejemplo Active Directory. Puedo evaluar tal vez cambios que están ocurriendo dentro de MD sobre grupos sensitivos como el grupo administrators, también si fue una modificación, cambió el atributo miembros, el cambio fue realizado por un usuario que se llama Vader, y cuando hago clic en el timestamp puedo llegar al punto en el cual veo el cambio. Acá puedo ver rápidamente que el usuario R2D2 ahora es miembro del grupo administrators, correcto, y antes no lo era. Es un cambio bueno, un cambio malo. Siempre ponemos esa información delante de la mesa para que ustedes puedan hacer su respectivo análisis, ¿no? Y tal vez si no quieren hacer ese análisis, podríamos integrarnos con un Remedy, con un ServiceNow u otro tipo de plataformas para poder evaluar si ese cambio tiene un ticket creado y asociado dentro de las plataformas para poder luego reconciliarlo o para tal vez, si no hay un ticket creado, poder crear un incidente dentro de esas plataformas. Entonces, fíjense nuevamente cuál es el valor de, digamos, las integraciones y cómo podemos sacarle jugo a esas plataformas que tenemos tal vez a derecha o a izquierda dentro del mismo ecosistema de seguridad. Y siguiendo esta línea, digamos, Tripwire puede otorgar muchísimo valor también, por ejemplo, en dispositivos de red. La misma herramienta, la misma plataforma, nos da visibilidad continua y automatizada, no solamente en servidores o Active Directory, sino en este caso en dispositivos de red, donde puedo ver que tengo un Cisco iOS, donde me dice que cambió el Short Running Config, y al hacer clic automáticamente puedo ver acá que tengo un nuevo banner y tengo un nuevo usuario local definido. Y el approach de la plataforma sigue siendo siempre el mismo. Por cada objeto que monitoreamos, siempre tenemos una historia. Esa historia es una traza fiel de, digamos, de la evolución de la configuración a lo largo del tiempo. Y la herramienta guarda esas fotos, y esas fotos son fotos completas. Acá puedo ver interfaces, podría ver ACLs o demás configuración o demás output que se presenta cuando yo ejecuto un short running config. La herramienta es lo suficientemente flexible como para poder ejecutar, digamos, el comando que yo quiera. Podría ser un short running config, pero también podría llegar a ser un show version
digamos el comando que yo quiera, ¿no? Si yo voy acá a History, a ver acá y hago un show running config, ahí podría ser un show run, o podría ser un show there, o digamos un show start, el comando que ustedes quieran según la plataforma que estemos monitoreando, ya sea un Palo Alto, un Checkpoint, un Forti, digamos, o la plataforma que ustedes quieran monitorear. Y obviamente, volviendo a esta vista anterior de las versiones o las fotos, uno puede tomar dos fotos en el tiempo, compararlas para rápidamente entender y conocer las diferencias. Entonces, tenemos muchísimo valor desde el punto de vista de integridad para poder empezar ustedes a apuntalar, correcto, esa base que mencionábamos antes y tener un control continuo y automatizado que les va a permitir a ustedes tener, digamos, esa visión de qué está cambiando dentro del entorno para tener un mayor control y un mayor gobierno. La otra porción, que es importantísima y que no podemos dejar de lado, es la porción de la evaluación del estado de las configuraciones. Ver cómo estamos tal vez en términos de hardening o ver cómo estamos en términos de cumplimiento normativo. Y tener esa foto de manera continua y automatizada como para que ustedes puedan rápidamente ver, digamos, cuál es el estado de las configuraciones. Acá podemos ver, por ejemplo, que se está haciendo la evaluación respectiva de SIS. Y dentro de esta evaluación lo que podemos ver acá es, digamos, nuestra postura respecto de los controles técnicos que tiene la normativa o el estándar, ¿no? Acá tenemos las diferentes plataformas donde se presenta todo bajo un dashboard bien técnico que nos muestra a nosotros cómo está distribuido nuestro nivel de cumplimiento, una línea de tiempo, una línea de tiempo que nos permite ver a nosotros cómo estuvo nuestra postura durante tal vez la última semana o las últimas 2 semanas para ver si nuestra postura subió o bajó. Y finalmente, digamos, el detalle técnico de cómo estamos, ¿no? Sobre el cual yo puedo hacer un clic rápidamente y puedo empezar a ver el resultado de cómo está, digamos, la herramienta, cómo están los sistemas respecto de ese estándar o normativa que estoy evaluando. Y acá lo que voy a ver cuando termine de cargar este reporte es básicamente digamos, un detalle técnico de los diferentes controles que tiene la normativa y el resultado. Fíjense que acá tenemos, o producimos, mejor dicho, un reporte de SIS que me muestra los diferentes controles que tiene la plataforma, ¿no? Y sobre lo mismo puedo ver qué estoy cumpliendo y qué no estoy cumpliendo. Y sobre lo que no estoy cumpliendo puedo hacer clic y automáticamente acceder al detalle con remediación, para que la herramienta automáticamente me muestre, digamos, qué es lo que tengo que hacer para poder remediar esa configuración. Acá veo, por ejemplo, un control técnico que dice que el password history tiene que ser igual a 24. Veo el propósito de ese control, tengo su respectiva guía de remediación y finalmente acá veo el equipo en el cual ese control está fallando y puedo ver el motivo por el cual está fallando. Entonces, de manera continua y de manera automatizada, logramos tener un mayor control, un mayor gobierno sobre la superficie de ataque del equipo. Recuerden que, digamos, es imposible, digamos, reducir a su máxima expresión, digamos, digamos, borrar esa superficie de ataque, pero sí, digamos, podemos trabajar para contenerla y mantenerla reducida lo mayor posible, ¿no? Entonces, de esta forma podemos darles una foto a ustedes de cómo estamos apoyándolos en términos de esa superficie de ataque y cuán expuestos están dentro del entorno. Todo de manera continua y todo de manera automatizada. De la misma forma podríamos ver, por ejemplo, ya desde un ángulo normativo, podríamos ver cómo estamos en términos de PCI. Y poder ver ahí, digamos, ya desde un ángulo normativo, digamos, cuán cerca o cuán lejos estamos de lo que la normativa requiere. Se produce un dashboard tal cual como lo vimos anteriormente y podemos navegar el estándar exactamente de la misma forma que lo navegamos anteriormente. Esto lo que va a producir ahora es un reporte con los diferentes requerimientos que tiene el estándar y que va a permitir, digamos, a ustedes o a la audiencia poder ver, digamos, qué requerimientos están cumpliendo de PCI y qué requerimientos de PCI están fallando. Entonces, lo que podemos ver acá es un reporte que está armado tal cual está armada digamos, el white paper de PCI, y sobre un control que de repente no cumplimos, como por ejemplo un requerimiento, mejor dicho, que no cumplimos, podemos ver acá que si hago clic, puedo decirle que me muestra el resultado con remediación,
Y sobre eso, ahora llego a la remediación técnica de qué es lo que tengo que hacer para poder, digamos, incrementar mi nivel de cumplimiento PCI, ¿no? Entonces, lo que logramos acá nuevamente es darle al cliente un mayor ownership de este proceso, un mayor control, un mayor gobierno, para que tengan esta foto, ya sea de hardening o foto de cumplimiento normativo, de manera diaria o de manera semanal. Y que sobre eso rápidamente puedan empezar a accionar. Una vez que identifican una desviación, automáticamente puedan remediarla y no tengan que esperar tal vez 6 meses o tal vez determinado tiempo y que venga una auditoría interna o externa para que, digamos, ustedes puedan detectar, digamos, esa falencia. Toda esta información obviamente puede fluir también al SIEM. Si volvemos acá a la pantalla del SIEM y de repente acá cambio mi búsqueda, porque tengo en este caso índices customizados para los diferentes eventos. Acá puedo ver, por ejemplo, que mi equipo CentOS 7 PCI 321 tuvo, digamos, una reducción en su nivel de cumplimiento de un menos 9.53. Y esa reducción básicamente se debe a que ahora este equipo, normalmente el equipo Galaxy, el control de Verify that SSH config uses protocol 2 only, ahora está fallando. Entonces, fíjense qué importante es tener toda esta información también del lado del SIEM para que se puedan generar tal vez los respectivos incidentes y para que, bueno, toda esa información quede registrada y agregada dentro de la plataforma de correlación de eventos. Y tal vez a partir de esto que ustedes puedan empezar a extender, digamos, o crear diferentes casos de uso. Tal vez un caso de uso podría llegar a ser, digamos, cuando el score tal vez baja de determinado umbral, que eso automáticamente genera un incidente o genera una alerta, ¿no? Si mi equipo baja del 90% de cumplimiento, ya sea contra SIS o contra PCI, contra la normativa que ustedes quieran, que eso automáticamente dispare su respectiva alerta, ¿no? Como para que ustedes puedan rápidamente tener mayor proactividad dentro del entorno, ¿no? Entonces, nuevamente, fíjense qué importante es aterrizar con información que no solamente es relevante para ustedes, que es de interés, sino también información que les va a permitir a ustedes tener o desarrollar mayores casos de usos dentro de las diferentes plataformas que tienen dentro del ecosistema de seguridad, ya sea a derecha o a izquierda, ¿no? Y obviamente por sobre todo esto también podemos tener, digamos, diferentes reporterías, diferentes, digamos, reportes que podemos crear dentro de la plataforma de Tripwire Enterprise o dentro de nuestra nueva plataforma Connect, que les va a permitir a ustedes tal vez tener una visión un poquito más íntegra y estratégica del entorno, ¿no? No lo tengo abierto acá, pero si de repente vamos a abrir esa plataforma, fíjense que yo cuando entro acá tal vez en mi plataforma de Connect, que puede estar en premise, puede estar en la nube, acá ya puedo empezar a lanzar tal vez no tan reportes técnicos como vemos acá, ¿no? Sino que ya puedo empezar a sacar reportes con valor de negocio. Acá lo que voy a sacar tal vez es un reporte de SIS y lo que puedo empezar a ver acá es, ok, ¿cuál es mi nivel de cumplimiento o cuál fue mi nivel de cumplimiento en el último mes, ¿no? ¿Cuántos dispositivos tengo, ¿no? Puedo empezar a agrupar la información no solamente tal vez por política o normativa, sino por plataforma. Y acá ya puedo empezar tal vez a agrupar la información y ver cómo los diferentes departamentos o unidades dentro del negocio tal vez están, digamos, llámese, alineándose a esta normativa de SIS o tal vez PCI, ¿no? Y puedo empezar a agrupar la información bajo diferentes contextos, tal vez por ubicación geográfica o tal vez por red o el criterio que yo quiero utilizar, ¿no? De agrupamiento. Lo que están viendo acá es básicamente los diferentes, en este caso, las diferentes redes que tengo dentro de mi entorno. Tenemos diferentes colores que nos indican en función de los thresholds que voy definiendo dentro de la plataforma, cómo están alineados. Y por encima, bueno, lo que vemos acá es un overlay de vulnerabilidades que le agregué al entorno o al reporte por intermedio de una plataforma que tenemos dentro de nuestro portfolio de análisis y gestión de vulnerabilidades que se llama IP360, como para tener ese contexto de, ok, ¿cómo están en las diferentes unidades, por ejemplo, finanzas, en términos de cumplimiento SIS, pero al mismo tiempo cómo están finanzas
desde el punto de vista de vulnerabilidades, digamos, dentro del entorno. Entonces acá tengo la pieza de hardening más la pieza de vulnerabilidades, que muchas veces eso puede llevarme a empezar a dirigir mis decisiones y mis esfuerzos, ¿no? Y todo esto lo logramos combinar, digamos, dentro de un mismo reporte y podemos acceder a diferentes niveles de detalles y diferentes niveles de información que nos van a dar a nosotros piezas claves como para poder empezar a tomar decisiones más estratégicas y ya con más data de negocio, ¿no? Bien, ya para ir cerrando, digamos, nuestra presentación, recordemos que los controles bases y con nuestra herramienta de Tripwire podemos ayudarlos a ustedes a ganar, digamos, mayor proactividad, correcto, en lo que es la administración y la gestión de las plataformas de TI. Podemos ayudarlos a ustedes a empezar a tener, digamos, una garantía inmediata de ese nivel de cumplimiento, ya sea de hardening o ya sea normativo, como para que sepan y tengan esa foto día a día o semana a semana. Podemos ayudar a TI, también a operaciones, mejor dicho, a reducir el tiempo de detección, ¿no? Y traerlo lo más cerca posible. En lugar de detectar tal vez un cambio no autorizado que está perjudicando un servicio, tal vez 5 días después, o una brecha de seguridad y que nos tome tal vez un mes en darnos cuenta de que tenemos tal vez un nuevo puerto, un nuevo servicio, un nuevo usuario dentro del entorno. ¿Por qué no reducir eso, digamos, lo mayor posible? Tal vez un día sea una buena métrica, o tal vez si le aplicamos tiempo real, tal vez podamos detectar eso en cuestión de minutos o digamos, un intervalo mucho más pequeño. Al mismo tiempo, tal cual esa información que producíamos, los vamos a ayudar a ustedes a resolver requerimientos regulatorios, poder presentar la evidencia necesaria tanto para esas entidades internas o externas que les requieren a ustedes la información y que muchas veces producirla puede ser, digamos, muy doloroso, ¿no? O puede demandar, digamos, muchísimo tiempo, ¿no? Y luego lo que tenemos acá también es la posibilidad de ayudarlos a ustedes que mediante ese control, mediante ese gobierno, puedan empezar a reducir los esfuerzos y los gastos dentro de TI mediante la posibilidad de minimizar digamos, downtimes y minimizar cambios que realmente pueden impactar, digamos, dentro del entorno, ¿no? Y finalmente, digamos, clave, la posibilidad de empezar a identificar qué está cambiando, cuándo cambia, dónde cambia y quién lo cambia. Todo esto es algo en lo que nosotros podemos ayudarlos a ustedes, es un valor que podemos colaborar y dejo la puerta abierta como para que por intermedio de Sidewall puedan contactarnos y puedan tal vez conversar con nosotros acerca de tal vez requerimientos o necesidades que tengan sobre la cual nuestra plataforma de Tripwire Enterprise pueda ayudarles. Con eso, bueno, quiero despedirme contándole que, bueno, obviamente tenemos muchísimas empresas que confían en nosotros y tenemos también un ecosistema de alianzas con diferentes plataformas, con diferentes vendors que van a ayudar a ustedes a sacar el mayor jugo posible dentro de la herramienta de Tripwire Enterprise y que esto pueda integrarse con diferentes plataformas o soluciones que ustedes tengan dentro de su entorno. Así que muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por poder ver esta presentación y quedamos a la espera de un futuro contacto. Muchísimas gracias. Agradecemos a Rodrigo Zárraga, System Engineer de Tripwire. Agradecemos su participación y para tener en cuenta y seguir con este contacto nos pueden seguir en nuestras redes, entrar en nuestra página web y seguiremos la conversación, además de más información que pueden tener además de Tripwire. Muchísimas gracias y excelente día.